La noche en Omega se sentía más densa que de costumbre. Después de un nuevo ciclo de pruebas, estrategias y emociones desbordadas, el ambiente en la casa no era precisamente de celebración. Las luces tenues apenas iluminaban los rostros cansados de los competidores que, entre susurros y silencios tensos, comenzaban a sacar conclusiones de lo vivido. En medio de todo, dos figuras se destacaban por sus comentarios directos y sin filtros: Eleazar y Rata, quienes, una vez más, habían encontrado un punto de análisis que despertó controversia. El tema, esta vez, no era menor. Zambrano, el medallista olímpico, el atleta más experimentado del equipo, el que muchos habían considerado desde el inicio como una garantía de fuerza, disciplina y liderazgo. Pero en los últimos días, ese aura de superioridad deportiva parecía estar en duda. Para Eleazar y Rata, el desempeño de Zambrano no estaba siendo coherente con las expectativas que se habían depositado en él. El cuestionamiento no era solo sobre su capacidad física, sino sobre su verdadera disposición a poner el cuerpo cuando la competencia lo exige. Solo ha ido a una muerte, decía Rata con tono de frustración, mientras Eleazar asentía con un gesto de incredulidad. Ambos se preguntaban qué estarían pensando los colombianos al ver ese comportamiento en televisión, sobre todo viniendo de alguien con su trayectoria. La conversación entre ellos no fue un simple comentario de pasillo. Fue una reflexión que resumía el sentir de varios dentro del equipo, aunque pocos se atrevían a decirlo en voz alta. En el desafío, los atletas suelen ser medidos no solo por su rendimiento físico, sino por su entrega, su disposición al riesgo, su capacidad de enfrentarse cara a cara a las pruebas de eliminación. Y en ese terreno, Zambrano parecía estar en deuda. Su presencia, aunque sólida en lo técnico, no había sido determinante en los momentos más críticos. Rata, quien siempre ha tenido un instinto estratégico muy agudo, no podía evitar comparar la actitud del medallista con la de otros competidores que, sin tener su mismo reconocimiento o pasado deportivo, habían demostrado más garra y coraje en la arena. Eleazar, por su parte, era más visceral. Lo suyo no era tanto el análisis táctico, sino la percepción de justicia dentro del grupo. Uno no puede venir a esconderse detrás del nombre, decía con firmeza. Aquí todos sangramos igual, todos sudamos igual. No importa si ganaste medallas antes o si eres nuevo en esto. En el desafío se demuestra con hechos. Sus palabras resonaban en el ambiente como una descarga eléctrica. Algunos compañeros escuchaban en silencio, otros fingían no oír. Pero la incomodidad era evidente. En Omega, las alianzas cambian con la velocidad del viento, y un comentario mal interpretado puede convertirse en chispa de conflicto. Sin embargo, lo que decían Eleazar y Rata no era producto del resentimiento, era una observación que, para muchos, tenía fundamento. Desde el comienzo de la temporada, Zambrano había sido una figura admirada. Su historia personal y deportiva inspiraba respeto. Era el símbolo del esfuerzo, de la disciplina que lleva a un atleta a representar a su país en los más altos escenarios del deporte mundial. Pero dentro del desafío, esas credenciales no garantizan inmunidad. Aquí el pasado se diluye, y lo que realmente importa es la constancia, la valentía para afrontar las pruebas más duras, y sobre todo, la disposición a arriesgar el todo por el todo cuando la suerte se tuerce. Rata lo resumió en una frase que quedó flotando en el aire: no basta con ser buen atleta, hay que ser buen desafiante. Esa línea marcó el punto exacto de lo que se discutía. Porque en el fondo, lo que se estaba cuestionando no era la fuerza física de Zambrano, sino su espíritu competitivo dentro del formato del programa. En una competencia donde la estrategia y la resistencia mental son tan importantes como el rendimiento físico, ser estratégico puede confundirse fácilmente con ser calculador. Y ese era el dilema que rondaba la mente de todos. ¿Estaba Zambrano actuando con inteligencia o simplemente evitando el riesgo? Eleazar, siempre más frontal, lo interpretaba como una forma de comodidad. Para él, quien se considera líder debe ser el primero en poner el pecho, el primero en asumir la responsabilidad cuando las cosas se complican. Y el hecho de que Zambrano solo hubiera ido una vez a una prueba de muerte le parecía una señal inequívoca de que algo no encajaba. Uno puede ser táctico, sí, pero no cobarde, sentenció mientras se acomodaba en el sofá, con la mirada fija en el suelo. La conversación siguió creciendo, y como ocurre en el desafío, cada palabra se convertía en materia prima para el análisis de los demás. Algunos compañeros defendían a Zambrano, argumentando que su manera de jugar era precisamente una estrategia de supervivencia inteligente. Sabe cuándo entrar y cuándo no, decía uno. Está cuidando su energía para cuando realmente lo necesite, agregaba otro. Pero para Rata y Eleazar, esa explicación no bastaba. En sus ojos, el verdadero competidor no calcula cuándo darlo todo, simplemente lo hace.
La esencia del desafío, decían, está en arriesgarse, en demostrar valentía aunque el resultado no sea favorable. En ese sentido, consideraban que Zambrano estaba fallando no solo frente al equipo, sino también ante el público que lo veía como un referente. Esa idea del qué pensarán los colombianos fue una constante durante la conversación. Ambos sabían que, fuera del programa, la audiencia tiene una percepción poderosa sobre cada gesto, cada palabra y cada decisión. Los espectadores no solo evalúan el desempeño físico, sino también la actitud, la coherencia y la autenticidad de los participantes. Y si algo podía afectar la imagen de un medallista olímpico, era precisamente la sospecha de que evitaba los desafíos más duros. Mientras la noche avanzaba, los dos competidores siguieron desmenuzando el tema, pasando de la crítica a la reflexión. Eleazar, con su tono más emocional, hablaba de lo que significa ganarse el respeto dentro del grupo. Para él, el reconocimiento no se impone por los logros pasados, sino que se construye día a día, con actos concretos. Rata, en cambio, veía las cosas desde la óptica de la estrategia colectiva. Sentía que un miembro con tanto potencial como Zambrano debería ser más participativo en los momentos clave, porque su presencia podría marcar la diferencia entre ganar o perder. Y tenían razón en algo: la figura de Zambrano, por su experiencia, genera un peso simbólico dentro del equipo. Es alguien que podría inspirar y motivar, pero si su compromiso se percibe como tibio, el efecto puede ser el contrario. Los líderes silenciosos pueden perder influencia rápidamente en un entorno tan exigente. En el fondo, esta conversación en Omega reflejaba una tensión que ha estado presente en todas las temporadas del desafío, el contraste entre los que juegan con el corazón y los que juegan con la mente. Cada estrategia tiene sus defensores y detractores. Algunos creen que el instinto y la entrega son las claves del éxito, otros sostienen que solo quienes piensan fríamente y miden cada paso llegan lejos. Zambrano, con su perfil de atleta disciplinado y mente táctica, parecía ubicarse en un punto intermedio. Sin embargo, esa ambigüedad lo hacía difícil de descifrar. Para Rata y Eleazar, esa falta de claridad en sus acciones generaba desconfianza. No sabían si podían contar con él como un aliado firme o si simplemente estaba esperando su momento, cuidando su posición sin arriesgar demasiado. A veces, el que juega a no perder, termina perdiendo igual, comentó Rata con ironía, mientras ambos miraban el fuego que iluminaba el patio de Omega. El silencio que siguió fue revelador. Ninguno de los dos tenía una respuesta definitiva, pero ambos coincidían en que el desafío no perdona la pasividad. Tarde o temprano, las circunstancias obligan a cada participante a mostrar de qué está hecho realmente. Y si Zambrano seguía evitando las muertes, esa oportunidad de reivindicarse podría no llegar nunca. Con el paso de los días, la tensión entre ellos se fue haciendo más visible. Aunque Zambrano mantenía su compostura habitual, era evidente que sentía el peso de los comentarios. El ambiente se volvió más frío, más medido. Las estrategias empezaron a redefinirse, y la línea entre respeto y crítica se volvió más difusa. Aún así, hay algo que distingue a los verdaderos competidores: saben cuándo es momento de callar y cuándo es momento de actuar. Zambrano, aunque parecía ajeno a las críticas, observaba con atención. En su silencio había más estrategia de la que los demás imaginaban. No se trataba de miedo, sino de cálculo. Sabía que cada aparición en una prueba de muerte podía redefinir su imagen, y tal vez esperaba el instante perfecto para hacerlo. Pero esa forma de pensar no siempre encaja en un entorno emocional como el desafío. Los compañeros esperan entrega constante, sacrificio visible. No basta con entrenar bien o rendir en las pruebas de equipo, hay una necesidad casi simbólica de demostrar coraje enfrentando el riesgo directamente. Y mientras esa demostración no llegara, Eleazar y Rata seguirían viendo su actitud como un vacío difícil de justificar. El público, por su parte, también empezó a dividirse. En redes, algunos defendían a Zambrano, resaltando su experiencia y su forma inteligente de jugar. Otros lo criticaban duramente, diciendo que no vino a probarse, que no tiene hambre de competencia. Esa dualidad lo convirtió en uno de los personajes más comentados de la temporada, no por su rendimiento físico, sino por lo que representaba en términos de estrategia y percepción. Al final, el desafío no solo mide la fuerza o la destreza, sino también el carácter. Y eso es lo que hace que cada temporada sea tan impredecible. Los más fuertes no siempre son los que llegan a la final, a veces son los más valientes, los que no temen exponerse, los que enfrentan las muertes con la convicción de que incluso perder puede ser una forma de ganar respeto. Esa es, precisamente, la lección que Eleazar y Rata intentaban expresar entre líneas. No se trataba de atacar a Zambrano, sino de recordarle, y recordarse a sí mismos,
que el desafío es una experiencia que premia la entrega total. Aquí no hay lugar para las medias tintas. Y aunque la estrategia es importante, cuando se convierte en una barrera que impide mostrar el verdadero espíritu competitivo, termina siendo un obstáculo. El tiempo dirá si Zambrano logra equilibrar esa balanza entre cálculo y coraje. Lo cierto es que, en Omega, la conversación dejó una huella profunda. A partir de ese momento, todos comenzaron a observar sus pasos con más atención, analizando cada movimiento, cada silencio. En un juego donde las percepciones pueden cambiar el rumbo de las alianzas, esa desconfianza podía ser tan peligrosa como cualquier prueba física. Rata y Eleazar, fieles a su estilo, siguieron siendo críticos, pero también coherentes con sus palabras. Continuaron enfrentando las pruebas con intensidad, mostrando que, más allá del resultado, lo que los define es la entrega. Para ellos, esa es la esencia del desafío siglo XXI, no solo sobrevivir, sino hacerlo con orgullo, dejando claro ante Colombia que cada gota de sudor vale más que 1000 excusas. Y quizás, en el fondo, Zambrano también lo sabía. Quizás entendía que las críticas eran parte del proceso, que su trayectoria lo había puesto en una posición en la que cualquier paso sería observado con lupa. Tal vez solo estaba esperando el momento de demostrar, con una actuación contundente, que la estrategia también puede ser una forma de coraje. Porque en el desafío, como en la vida, no siempre gana el más fuerte ni el más rápido, sino aquel que logra equilibrar el corazón con la mente. Y mientras en Omega las conversaciones siguen llenas de tensión y análisis, los verdaderos movimientos se definen en silencio, en los instantes previos a cada reto, donde se mide no solo la fuerza física, sino la capacidad de soportar la presión, la crítica y la duda. En ese terreno, todos, incluido Zambrano, tendrán tarde o temprano que demostrar quién es realmente un estratega, y quién es, de verdad, un buen atleta. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.